Bueno, este es el ejercicio 2 de la tutoría. En este caso, este ejercicio es de propulsión y de pérdida de masa, al igual que el siguiente ejercicio que se va a ver, que sería el último. Entonces, muchas veces en esos ejercicios lo más importante es leer bien el problema y saber qué está pasando. Entonces, vamos a verlo. Dice que un juguete expulsa agua desde un tanque interno. La velocidad relativa con la que se expulsa el agua, que de una vez vamos a ponerlo aquí, muchas veces se pone como U, es igual a 6 pie entre segundo. Ahora, el peso del automóvil vacío es 0.4 y el agua máxima que puede contener es 2 libras. Entonces dice que se despejan un resto de fuerzas tangenciales y determina la rapidez máxima. Entonces la velocidad, perdón, la masa de todo el carrito con el agua y el peso del carrito, o sea, la velocidad la masa inicial es igual a 2.4 libras, porque es la suma de todo el agua y todo el peso del carrito. Ahora, ¿cuándo? Eso es lo que hay que entender. ¿Cuándo se da la velocidad máxima del automóvil? Ok, la velocidad máxima del automóvil se da cuando todo el agua se vea expulsada. ¿Por qué? Porque el carrito va pesando cada vez menos y la propulsión es la misma. Entonces la velocidad va a ir aumentando progresivamente y cuando se acabe el combustible o el agua en este caso, ya el carrito va a dejar de acelerar y va a desacelerar si hay alguna fuerza o va a continuar con la misma velocidad, pero nunca vas a poder superar esa velocidad porque ya, obviamente ya no tiene más combustible. Entonces, para este tipo de problemas, yo siempre trato de usar esta fórmula, porque esta fórmula viene muy completa. Entonces, vamos a entenderla. El primer término es una sumatoria de fuerzas. Entonces, esta fórmula se aplica ya sea en un eje X, un eje Y o un eje doblado, no importa. Pero hay que aplicarlo en un eje específico. Entonces, la sumatoria de fuerzas que existen en un eje externo. Luego es la masa del carrito por la velocidad o, perdón, por la aceleración del carrito, que es dv de t. Recuerden que esto es la masa del carrito en todo momento. Entonces, en este caso, en este problema, la masa es variable, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la velocidad relativa de salida por el diferencial de masa entre el tiempo de salida. Este término se resta en la ecuación y el último término es lo que es entrada. En este caso se suma. Igual, velocidad relativa de entrada por diferencial de masa entre tiempo de entrada. Entonces vamos a aplicar esta ecuación en el eje X, porque ahí es donde se va a generar el movimiento. Entonces, ¿qué fuerzas existen en el carrito? Sabemos que está el peso hacia abajo, nada más. Entonces, en la sumatoria de fuerzas, si hacemos en X, sabemos que no va a haber nada. Entonces, 0 es igual a la masa del carrito por el dv entre dt menos el u, que en este caso era 6, que era la velocidad de salida, por el dm. Entonces, normalmente el dm entre dt muchas veces se pone como q, porque es caudal. Ahora, en este caso, hay que analizar bien este problema, porque este término o sea, si hacemos la sumatoria de fuerzas en X, solo ocupamos la componente de la velocidad en X. Y vemos que aquí está doblado. Entonces, si ocupamos la componente en X, nos damos cuenta que esto es coseno de 20. Ahora, el último término de la ecuación es cuando entra masa al sistema. Pero no está entrando nada porque el problema no lo dice. Entonces, en este caso, no se pone. Ahora ocupamos lo que es la velocidad máxima. Entonces tenemos que ver cómo despejamos este dv. Entonces para esto, normalmente vamos a pasar en una integral y despejar este dv para dejarlo solo. Entonces mandamos a este lado de la ecuación y tenemos 6 por q por cos de 20 entre la masa por el dt es igual
al de V. Ahora, habíamos hablado de que ese término de masa es un término que es variable con el tiempo. Entonces tenemos que ponerlo de una vez como nuestro término inicial. Perdón, o nuestro término variable. Entonces, ¿cómo identificamos nuestra ecuación de masa? Ok, sabemos que inicialmente el carrito va a tener una masa sub 0, que es el agua y el peso del carrito. Ahora, lo único que él va perdiendo es agua. Entonces se resta el caudal por el tiempo. Ahora, ¿por qué caudal por el tiempo? Porque ocupamos cuánta masa sale del carrito y saber el peso en cada momento. Entonces sabemos que el tiempo tiene unidades de segundos y sabemos que el caudal tiene unidades, por ejemplo, kilogramos entre segundos. Entonces, si multiplicamos, se nos van a cancelar los segundos y nos van a quedar solamente los kilogramos que se han perdido. Entonces, ponemos aquí nuestra ecuación, que es masa inicial menos caudal por tiempo. Entonces, de aquí ocupamos hacer una integral, ¿verdad? Para obtener el tiempo. Obtener la velocidad. Entonces, se integra desde la velocidad inicial, que es 0, hasta la velocidad máxima, v. Y vamos a integrar desde 0, que es el tiempo, hasta el tiempo donde se acabe todo el combustible o todo el agua. Es un tiempo t. Ahora, para que se recuerden, estas ecuaciones o estas integrales, perdón, siempre van a tener la misma forma. Entonces, si la quieren, la pueden resolver, pero casi siempre va a salir un logaritmo natural. Entonces, la forma va a ser las dos constantes, que en este caso son 6, perdón, las tres constantes, 6, el caudal y el coseno. Lo que pasa es que van a salir de la integral. Entonces tiene 6 y coseno de 20. El caudal también es una constante que sale, pero al final va a haber otra constante que va a salir aquí. Entonces al final se va a dividir, entonces va a desaparecer el caudal por el logaritmo natural de la masa sub 0 entre la masa sub 0 menos el caudal por el tiempo. Y esto hay que evaluarlo desde 0 hasta el tiempo. Esto es igual a la v de una vez. Entonces, vamos a tener que evaluar de 0 a t. Ahora, tenemos entonces que v es igual a 6 coseno de 20 entre el logaritmo natural de la masa sub 0, que es 2.4, entre 2.4 menos el q por el t. Pero hemos hablado que esto es el t cuando el combustible se acabe. Entonces significa que esto solamente va a quedar el carrito. Entonces va a ser menos todo el peso del agua, que sería 2. Entonces al final aquí va a quedar menos 0.4. Y entonces al hacer el cálculo de esta integral obtenemos un valor ya redondeado de 10,10 pie entre segundo. Si quieren, como les dije, comprobar esta integral, pueden hacerlo. Pero casi siempre, casi todos los problemas va a tener la misma forma, para que lo recuerden. Entonces, aquí tenemos el resultado del segundo problema.